El sol de esa tarde de octubre llevaba horas muriendo despacio, como si también él hubiera decidido retirarse antes de que terminara de ocurrir lo peor. La carretera comarcal que atraviesa los campos entre Valdecañas y el cruce de la N432 es una de esas vías que parecen olvidadas por el tiempo y por los hombres. Dos carriles estrechos flanqueados de encinas centenarias, sin arcén digno, sin farolas, sin señales que recuerden que por allí pasan personas y no solo máquinas. A esa hora, entre las 5 y las 6 de la tarde, el tráfico se reduce a algún tractor que vuelve de las fincas, alguna furgoneta de reparto que ha elegido el camino más corto y de vez en cuando algún coche de alguien que conoce bien la zona y prefiere evitar la carretera principal. Nadie espera encontrarse nada en ese tramo, y por eso cuando algo ocurre allí, nadie está preparado para verlo. Lucía tenía 32 años y 8 meses de embarazo, cuando ese martes su cuerpo decidió rendirse sin previo aviso. Había salido del pueblo de Valdecañas poco antes de las 4 de la tarde, cargando con una bolsa de tela que pesaba más de lo que sus brazos podían sostener con comodidad. Dentro llevaba la ropa que había recogido del tendero, 2 latas de comida, una botella de agua y el sobre con los papeles del médico que necesitaba llevar al hospital de la ciudad antes del jueves. No tenía coche. Nunca lo había tenido. Su marido se había marchado 8 meses atrás, justo cuando el médico confirmó lo que ya sabían los dos, y desde entonces Lucía había aprendido a moverse por el mundo de otra manera. A pie, en el autobús de línea que pasaba 2 veces al día, o pidiendo favor a quien se dejara. Ese martes el autobús de las 4 no apareció. El conductor de siempre estaba de baja y el servicio había quedado suprimido sin que nadie se molestara en avisar a los vecinos del pueblo. Lucía esperó 20 minutos en la parada, miró el reloj, calculó que si caminaba podría llegar al cruce antes de las 6 y pedir un aventón hasta la ciudad, y empezó a andar. Llevaba casi 40 minutos caminando cuando el dolor llegó. No fue un dolor repentino ni alarmante al principio. Una presión sorda en la espalda baja, el tipo de molestia que había aprendido a ignorar en las últimas semanas. Siguió andando. Pero 3 minutos después el dolor subió, se extendió hacia el vientre y las piernas dejaron de obedecerle con la misma firmeza de antes. Se detuvo al borde de la carretera, apoyó una mano en el tronco de una encina, respiró. El viento de octubre olía a tierra mojada y a leña quemada desde alguna casa lejana. No había nadie a la vista. Intentó seguir, dio 4 pasos más, y entonces el mundo se inclinó de golpe y Lucía se dobló sobre sí misma y cayó de rodillas en la hierba seca del borde de la cuneta. Allí estaba cuando pasó la primera furgoneta. Era blanca, con el logotipo de una empresa de distribución de bebidas en el lateral. El conductor la vio. Eso estaba claro porque redujo la velocidad un momento y luego aceleró y desapareció por la curva. Tal vez pensó que se había caído por descuido. Tal vez pensó que ya se levantaría. Tal vez simplemente no quiso pararse. Vinieron después otros 2 coches en sentidos contrarios. Uno azul marino que ni siquiera aminoró la marcha y un utilitario gris cuyos ocupantes, 2 jóvenes con música a todo volumen, pasaron sin mirar hacia el arcén. Lucía intentó ponerse en pie 2 veces y las 2 veces el dolor la devolvió al suelo. La bolsa de tela había rodado a 1 metro de ella y los papeles del médico asomaban por la boca abierta como si también ellos quisieran escapar. Fue entonces cuando la furgoneta de Marcos Fernández apareció por el otro extremo de la recta. Marcos tenía 58 años, era transportista autónomo desde hacía 3 décadas y conocía esa carretera tan bien como los surcos de sus propias manos. En el maletero de su furgoneta viajaba Rex, un pastor alemán de 4 años, grande, de pelaje negro y caoba, que Marcos había comprado 2 años atrás a un conocido criador de la provincia y que solía llevar consigo en los trayectos largos porque le gustaba la compañía y porque Rex, según él mismo decía a quien quisiera escucharle, era el copiloto más silencioso y más leal que había tenido en toda su vida. Rex viajaba siempre en el maletero trasero, sobre una manta vieja, mirando por la luna posterior con esa expresión solemne y concentrada que tienen los pastores alemanes cuando observan el mundo pasar. Marcos vio a Lucía desde lejos, la silueta de una mujer doblada en la cuneta, la bolsa tirada en el suelo, la postura que no era la de alguien que descansa, sino la de alguien que no puede levantarse. Redujo la velocidad, encendió los intermitentes
Detuvo la furgoneta en el arcén con las ruedas medio en la hierba. Bajó del vehículo sin apagar el motor. Y en ese mismo instante, desde el maletero, Rex comenzó a ladrar. No era el ladrido habitual que Rex emitía cuando llegaban a algún almacén o cuando escuchaba ruidos extraños. Era una serie de ladridos cortos, urgentes, insistentes, que Marcos reconoció enseguida como algo diferente. Rex se lanzó contra la puerta trasera de la furgoneta con una energía que no era la suya de todos los días. Marcos se acercó a Lucía y se arrodilló junto a ella. Ella levantó los ojos, unos ojos oscuros que en ese momento mezclaban el miedo con el alivio de quien ha estado solo demasiado tiempo, y lo primero que dijo fue: «No me pasa nada grave, solo necesito un momento». Era mentira, o por lo menos era solo la mitad de la verdad. Le pasaba algo, y no era un momento lo que necesitaba. Marcos lo vio enseguida. Vio el tamaño del vientre, vio cómo ella protegía ese vientre con ambas manos, incluso mientras hablaba, vio el sudor frío en su frente a pesar de que la tarde no era calurosa. «¿Cuántos meses?», preguntó. «8», dijo ella. «¿Sola?». Ella sintió. Marcos sacó el teléfono y marcó el número de emergencias. Mientras esperaban, abrió el maletero y Rex salió de un salto. El perro se acercó a Lucía con una cautela que no tenía nada de amenazante. Fue hacia ella despacio, con el cuerpo bajo y los ojos fijos en ella, y se tumbó a su lado en la hierba, pegado a su costado izquierdo, como si llevara toda la vida haciéndolo. Lucía, que nunca había tenido perros y que en otro momento habría apartado instintivamente la mano, no se movió. Miró al animal. Rex la miró a ella. Y algo en esa mirada, algo que ninguno de los dos podía nombrar con palabras, hizo que Lucía dejara escapar el aire que había estado conteniendo desde que cayó. Rex apoyó la cabeza sobre sus piernas y cerró los ojos a medias, y su respiración lenta y cálida se convirtió en lo más tranquilizador que Lucía había sentido en muchas semanas. Marcos habló con el operador de emergencias, dio la ubicación lo mejor que pudo, el kilómetro 14 de la carretera comarcal CB 403, entre Valdecañas y el cruce con la NN 432, y le dijeron que la ambulancia tardaría entre 20 y 25 minutos. Era demasiado tiempo y no era demasiado tiempo, dependía de lo que pasara en esos minutos. Marcos se sentó en la hierba junto a Lucía y Rex, y los tres permanecieron así mientras el sol terminaba de caer detrás de las encinas y el cielo se volvía de ese color entre naranja y gris que tienen los atardeceres de octubre en la meseta. Lucía habló un poco. Le contó que iba al hospital, que necesitaba entregar los papeles, que el autobús no había venido. No le contó nada más de su vida, no hacía falta. Marcos escuchó sin interrumpir. Rex no se movió. Pasaron 4 coches más por la carretera en esos 20 minutos. Todos vieron la furgoneta con los intermitentes encendidos, la figura de un hombre sentado en el arcén, la silueta de una mujer recostada en la cuneta. Ninguno se detuvo. Uno de ellos redujo la velocidad lo justo para mirar y luego siguió. Marcos lo observó alejarse y no dijo nada, pero apretó los dientes un momento y luego volvió a mirar a Lucía y a Rex. Y algo en ese gesto suyo fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El primer espasmo fuerte llegó a los 12 minutos de espera. Lucía lo sintió subir desde el vientre hacia el pecho como una ola que no avisa, y la mano que tenía apoyada en la hierba se cerró en un puño. Rex levantó la cabeza inmediatamente. No ladró, no se movió de su sitio. Simplemente levantó la cabeza y miró a Lucía con esos ojos ambarinos que los pastores alemanes tienen y que a veces parecen contener más comprensión de la que cualquier criatura sin palabras debería poder tener. Y acercó el hocico con mucho cuidado a la mano cerrada de Lucía y la rozó apenas, como si quisiera decirle que seguía allí. Lucía abrió la mano. Rex no se apartó. Marcos llamó de nuevo al servicio de emergencias a los 15 minutos. Le dijeron que la ambulancia estaba a 7 kilómetros. Él preguntó si debía moverla, si debía intentar llevarla él mismo al hospital. Le dijeron que era mejor esperar, que los profesionales sabrían cómo manejar la situación, que la mantuviera tranquila y abrigada. Marcos sacó la manta vieja de Rex del maletero y la puso sobre los hombros de Lucía. Ella protestó un momento. «Se va a manchar, no hace falta». Y él le dijo que la manta había sobrevivido 4 años de viajes con un pastor alemán y que un poco más no le iba a hacer nada. Lucía se envolvió en la manta. Olía a perro y a camino recorrido y por alguna razón
Ese olor le pareció el más reconfortante del mundo en ese momento. Rex seguía pegado a ella. En un momento dado, cuando otro espasmo hizo que Lucía cerrara los ojos y apretara la mandíbula, el perro emitió un sonido muy suave, casi un gemido bajo y continuo, que no era un ladrido ni un quejido, sino algo intermedio. El sonido de alguien que está presente y que quiere que el otro lo sepa. Marcos lo escuchó y pensó, no por primera vez en su vida, que los perros entienden cosas que los hombres tardan demasiado tiempo en aprender. Había vivido 58 años en este mundo, había visto mucho, y aún así Rex seguía enseñándole algo nuevo casi cada semana. La ambulancia llegó a los 23 minutos. 2 sanitarios bajaron rápido, con la camilla y el maletín, y se acercaron a Lucía con esa eficiencia profesional que da mucha seguridad cuando uno la ve de cerca. Rex no se levantó enseguida. Esperó a que los sanitarios llegaran hasta ella. Los observó un momento con esa mirada suya de evaluación tranquila, y solo cuando pareció haber decidido que eran personas de confianza se apartó despacio y se puso de pie a un lado. Uno de los sanitarios, una mujer joven con el pelo recogido y un tatuaje en la muñeca, lo miró un segundo y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Buen perro». Rex movió la cola una sola vez. Mientras los sanitarios atendían a Lucía y preparaban el traslado, Marcos se quedó de pie junto a la furgoneta con Rex sentado a su lado. Lucía desde la camilla giró la cabeza y los buscó con la mirada. Cuando los encontró, dijo, «Gracias». Se lo dijo a Marcos, pero también se lo dijo al perro, porque Marcos vio perfectamente cómo sus ojos se detuvieron en Rex un momento antes de cerrarlos. Rex la miró partir. Siguió con los ojos la ambulancia hasta que desapareció por la curva, y luego se quedó quieto un momento más, mirando el asfalto vacío, como si quisiera asegurarse de que todo había ido bien. Marcos supo después, por una llamada que recibió 2 días más tarde de un número desconocido, que Lucía había llegado al hospital a tiempo, que los médicos la habían estabilizado, que el bebé estaba bien y que todo apuntaba a un parto tranquilo para la semana siguiente. Quien llamó fue la hermana de Lucía, que había venido desde la ciudad en cuanto se enteró de lo ocurrido. La hermana le dijo que Lucía no paraba de hablar del perro que se había tumbado a su lado en la cuneta, que le había puesto el hocico en la mano cuando tuvo miedo, que no se había movido hasta que llegó la ayuda. «Dice que el perro la salvó», dijo la hermana. Marcos no contestó nada durante un momento. Luego dijo, «Rex es así». Pero la historia no terminó ahí, aunque bien podría haberlo hecho. 3 semanas después, un domingo por la mañana, Marcos recibió un mensaje en el teléfono. Era una fotografía. Lucía en una cama de hospital, con el pelo recién lavado y una sonrisa que parecía más grande que su cara, sosteniendo en brazos a un recién nacido envuelto en una mantita azul con rayas blancas. Debajo de la foto había 3 palabras: «Nació bien, gracias». Marcos estuvo un rato mirando esa foto antes de guardar el teléfono. Luego miró a Rex, que estaba tumbado en su sitio de siempre, con los ojos entreabiertos y el cuerpo relajado, con esa calma que tienen los perros cuando saben que el día no exige nada urgente. «Enhorabuena», le dijo Marcos. Rex abrió los ojos del todo, lo miró y volvió a cerrarlos. Marcos se rió solo, con esa risa pequeña y honesta de los hombres que han aprendido a no necesitar más. Hubo algo que Marcos nunca contó en detalle cuando le preguntaron por ese día, porque le parecía difícil de explicar sin que sonara extraño. Lo que no contó fue que cuando abrió el maletero y Rex saltó al suelo, el perro no fue primero hacia Lucía. Fue primero hacia la bolsa de tela que había caído en la hierba, la olisqueó un momento, y luego fue hacia ella, como si hubiera querido saber qué cargaba antes de decidir quedarse. Como si para Rex fuera importante entender no solo quién era la persona, sino qué llevaba consigo. Marcos lo recordaba perfectamente. Rex oliendo los papeles del médico que asomaban por la bolsa, levantando la cabeza un instante y luego yendo despacio hacia Lucía y tumbándose a su lado, como si hubiera entendido todo, como si hubiera leído en esos papeles, que eran claro solo papeles, la historia completa de esa mujer, la soledad, el viaje, el miedo, la esperanza. Esa carretera comarcal entre Valdecañas y el cruce de la N432 sigue siendo la misma de siempre. 2 carriles, encinas, sin arcén digno, sin farolas. Siguen pasando por ella furgonetas de reparto, coches de gente con prisa, tractores al atardecer. Sigue siendo una carretera que el mundo no mira demasiado.
Pero Marcos la conoce ahora de otra manera. Cuando la recorre, y la recorre cada semana, porque es parte de su ruta habitual, siempre mira el kilómetro 14. Siempre mira la cuneta y la encina y el trozo de hierba donde esa tarde de octubre se tumbó Rex junto a una mujer que no conocía de nada, y decidió, con esa certeza silenciosa que tienen los animales buenos, que no se iba a mover de allí hasta que todo estuviera bien. Rex tiene ahora 6 años. Sigue viajando en el maletero de la furgoneta de Marcos, sobre la misma manta vieja que Lucía ofreció lavarle y que Marcos no dejó, porque según él ya tiene historia suficiente para merecer sus manchas, mirando por la luna posterior con esa expresión solemne y concentrada. Sigue siendo el copiloto más silencioso y más leal. Y Marcos, que lleva 30 años conduciendo solo por carreteras que el mundo no mira, dice que desde ese octubre ya no se siente tan solo en ellas. Que hay algo diferente en cómo recorre el kilómetro 14. Que a veces, cuando pasa por allí al atardecer y el sol se muere despacio detrás de las encinas, mira a Rex por el espejo retrovisor y el perro le devuelve la mirada. Y en esa mirada hay algo que se parece mucho a la satisfacción de haber hecho lo que había que hacer. El niño que nació esa semana se llama Mateo. Lucía eligió ese nombre porque significa don de Dios y porque le pareció que ese era exactamente el tipo de nombre que merecía alguien que había llegado al mundo después de todo lo que había llegado. Tiene ya casi 2 años. Lucía vive ahora en la ciudad, cerca de su hermana, en un piso pequeño pero caldeado y con luz, y trabaja 4 días a la semana en una panadería del barrio, cuyos dueños son personas amables, que no le preguntaron demasiado cuando llegó a pedir trabajo y que le ajustaron el horario para que pudiera recoger a Mateo de la guardería. Mateo tiene los ojos oscuros de su madre y ya camina con esa determinación tambaleante que tienen los niños cuando acaban de descubrir que sus piernas pueden llevarles a todas partes. Lucía le habla de Rex. No todos los días, pero sí con regularidad, con esa constancia tranquila con la que las madres transmiten a sus hijos las cosas que consideran importantes. Le muestra la foto que tiene en el teléfono, Rex tumbado en la hierba de la cuneta, junto a ella con la cabeza apoyada en sus piernas, y le dice, este perro nos cuidó. Mateo todavía no entiende del todo, pero señala al perro en la foto y dice «wow» con una convicción que hace reír a Lucía cada vez. Y Lucía ríe, y cuando ríe tiene esa cara de quien ha salido al otro lado de algo difícil y sabe exactamente lo que costó llegar hasta allí, y exactamente lo que vale haberlo conseguido. Marcos y Lucía se escriben de vez en cuando. No mucho, un mensaje en Navidad, una foto de Mateo en su cumpleaños, algún saludo breve cuando uno de los dos recuerda al otro sin motivo aparente. Marcos le mandó una vez una foto de Rex dormido en la furgoneta, y Lucía respondió con un corazón y tardó 3 horas en enviarla porque estuvo mucho rato mirando esa imagen sin saber exactamente qué sentía, o más bien sabiendo perfectamente lo que sentía, pero sin encontrar palabras que fueran suficientes para ello. Al final el corazón le pareció lo más honesto. Hay cosas que no se explican del todo y que tampoco necesitan explicación. La tarde en que Rex saltó del maletero de esa furgoneta y fue hacia una mujer desconocida y se tumbó a su lado en la hierba fría es una de ellas. No hubo entrenamiento que lo preparara para eso, no hubo orden que nadie le diera, no hubo razón visible que pudiera haberle indicado que aquella mujer necesitaba exactamente eso: presencia, calor, la certeza de que algo vivo y sin miedo estaba allí con ella. Rex simplemente lo supo. Lo supo de la manera en que los perros buenos saben las cosas, sin palabras, sin dudas, sin esperar que nadie se lo dijera primero. Y mientras 4 coches pasaron de largo por esa carretera que el mundo no mira, mientras el sol se moría detrás de las encinas y el frío de octubre empezaba a posarse sobre la hierba de la cuneta, Rex permaneció inmóvil junto a Lucía, con los ojos a medias, con la respiración lenta, con esa calma que solo tienen los seres que han decidido, sin que nadie se lo pida y sin pedir nada a cambio, que su sitio es estar donde alguien los necesita. No se movió, no se iba a mover. Y eso, en medio de todo lo demás, fue suficiente para que el mundo siguiera girando un poco mejor esa tarde.